Amigos de Diario El Heraldo, nos encontramos en este segmento de entrevistas. En esta oportunidad tenemos la presencia de la ingeniera Nancy Mullo, quien es la secretaria ejecutiva de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Ambato, con quien vamos a estar tratando el tema acerca del presupuesto participativo para el año 2026. Ingeniera, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, qué gusto estar en este prestigioso medio de comunicación y a través de la plataforma digital. Un saludo cordial a quienes nos escuchan desde sus hogares, desde sus trabajos. Sí, justamente estamos realizando el proceso de este mecanismo que es el presupuesto participativo. ¿En qué consiste? Es para mí, como la Secretaría de Participación Ciudadana, uno de los mecanismos más importantes de proceso durante el año lectivo. ¿Por qué? Porque a través de este mecanismo de presupuesto participativo la ciudadanía puede expresar su voz para la priorización de obras, proyectos, planes, obras de infraestructura, así como obras de vialidad. Entonces, estas actividades se han venido desarrollando desde el 14 de julio de este año. El plan de trabajo fue presentado a la máxima autoridad, quien a su vez, desde el inicio de esta gestión, ella, dentro de sus puntales de los ejes de trabajo, ha sido la participación ciudadana como pilar fundamental para el proceso de toma de decisiones, tanto en la construcción de ordenanzas como en la construcción de justamente estos mecanismos como lo es el presupuesto participativo. Entonces, dentro de este plan de trabajo, que son de 16 actividades, hemos podido ya evaluar algunas de ellas. Hemos realizado 9 actividades hasta la semana pasada, que fueron las mesas de trabajo de construcción de los proyectos con la ciudadanía, con los ejes de gestión, con los ejes de trabajo. Y estamos el día de hoy, justamente tenemos una reunión previa para la coordinación de cómo el área de planificación va a realizar el proceso de sistematización de estos proyectos o estas obras, teniendo en consideración que este año lo que ha hecho la municipalidad para garantizar una eficiencia de los recursos ha sido incorporar una metodología al proceso del presupuesto participativo. Este año el presupuesto, ¿cuánto ascenderá para el próximo? Este año, de acuerdo a la asamblea que tuvimos el mes pasado, la asamblea en donde se presentó ya el cálculo definitivo de los ingresos, el presupuesto está aproximadamente en 127 millones de dólares. ¿Hay una reducción en comparación con el año anterior? Hay una reducción bastante notable. Es por eso que justamente, siendo una reducción bastante fuerte, el municipio y su gestión entre todas las dependencias municipales tiene que ser mucho más eficiente, mucho más óptima, y la ciudadanía tiene que ser un factor clave en este sentido. El tema de priorizar las obras es, como les había mencionado a muchos periodistas, a muchos ciudadanos, inclusive en las mesas de trabajo que se realizaron la semana pasada, tanto en el eje económico productivo como en el eje de desarrollo humano, como en el de ordenamiento territorial. En el de ordenamiento territorial específicamente fue el grupo donde mayor asistencia tuvimos, aproximadamente la presencia de 146 barrios de líderes, presidentes barriales. Entonces se les hacía una analogía y les decía, esto es lo mismo que un hogar. Cuando uno tiene en un hogar, analiza primero como papá y mamá los recursos para el presupuesto del hogar. Si tiene 2 hijos es mucho más sencillo la administración, pero si tiene 5 hijos ya se complica la administración. Si tiene 10 hijos se complica aún más. Al ser la gestión municipal y tener, yo les hacía esta analogía de que los barrios son hijos de la municipalidad, mientras más hijos haya y más necesidades, tenemos que recurrir a un mecanismo para priorizar correctamente, para saber inclusive cuándo yo solicito, cuándo es emergente una necesidad, cuándo un proyecto debe sí o sí realizarse, y tener esa conciencia y también trabajar en temas de equidad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el presupuesto nosotros nos encontramos en el análisis. Trabajo muchísimo con estadísticas y con datos, entonces nos damos cuenta que hay barrios que todo un siempre han sido beneficiados, un siempre han recibido obras,
esta administración, dentro de esta metodología que está planteando la priorización del presupuesto participativo, busca analizar algunos aspectos, 5 aspectos fundamentales que nos van a permitir tener un criterio numérico de cómo priorizamos. Ejemplo, el primer indicador que se ve es el impacto social. ¿A cuántas personas beneficio con el proyecto? No es lo mismo que un proyecto beneficie, ejemplo, un plan vial, beneficie tal vez a 20 familias y otro plan vial que beneficie tal vez a 200 familias, tal vez con el mismo tamaño, mismo monto, mismos recursos. ¿Por qué le hago esa comparación? Porque la gente, obviamente, de las 20 familias me va a decir, pero nos merecemos, pero requerimos. Sí, pero estamos en tiempos en donde el recurso es limitado, en donde la autoridad debe ser más consciente con el recurso y decir, a ver, ¿a dónde distribuyo? Y aparte de ese análisis, no solamente el impacto social, es decir, el número de familias beneficiadas, sino también la cantidad de años no atendidos. No es lo mismo un lugar que ya tenga por lo menos adoquín, y que sí, posiblemente tenga 10, 20 años, cuando hay barrios urbanos que todavía tienen tierra y ya son 30, 40 años que no han sido atendidos. Entonces, esa parte también está dentro del checklist que tiene la matriz de planificación para el análisis de la priorización. Entonces, en ese aspecto, ingeniera, ¿hay esa conciencia de la colectividad para priorizar estas obras justamente? ¿Está entendiendo por eso el presupuesto participativo? Dentro de los barrios, nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿Qué proceso hemos realizado previo a esta construcción del presupuesto? Como dije, gracias a la voluntad de la señora alcaldesa, la unidad de formación ciudadana, que es parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, se ha fortalecido de tal manera que nosotros estamos intensificando la capacitación. Creemos y consideramos que un líder formado puede tomar buenas decisiones o mejores decisiones. Entonces, previo a toda esta construcción del presupuesto, hemos dado talleres intensivos de cómo realizar la priorización, de cuáles son los mecanismos, de cómo ejecutar y administrar correctamente los recursos, de cuáles las características que debe tener un proyecto para ser viable, porque no podemos poner en la mesa de priorización obras que no sean viables de realizarse. En el mismo ejemplo del plan vial, y yo tengo que ver siempre que un proyecto tenga la factibilidad técnica, la factibilidad financiera y la factibilidad legal. La factibilidad técnica, en este ejemplo de la reforma de la calle, tiene que estar dentro del plan vial, si no, no se puede ejecutar. La factibilidad legal, si se requieren expropiaciones, tiene que haber la documentación que garantice que los ciudadanos van a permitir expropiarse. Porque hay ciudadanos que dicen, no vamos a permitir que pase la vía y punto. Entonces el proyecto ya se queda ahí. Tiene que verificarse que existe el dinero y el recurso. Porque, por ejemplo, si es una vía que es de tierra, posiblemente es una intervención integral, en donde necesita alcantarillado, agua potable, soterramiento, aceras, bordillos y la intervención obviamente de la vía. Entonces, tiene que contar con esas 3 factibilidades. Una vez analizadas esas 3 cosas, mi proyecto es viable para realizarse. Sin embargo, nos ha costado muchísimo. Desde la unidad de formación hemos buscado eso. Pero con sinceridad hay que decirlo, no hay barrio que venga con menos de 3 necesidades. Y obviamente eso limita y dificulta. Sin embargo, estamos en la búsqueda de esta aspiración. En las mesas de trabajo lo plasmaron, ya pensaron muy bien. Entonces, ¿qué mismo priorizamos? ¿Qué es emergente? ¿Qué realmente sí necesito priorizar? Ahora, ingeniera, ya usted manifestaba que se encuentra en la etapa 10. Y de aquí en adelante, ¿qué es lo que se viene y cómo está previsto y ya para cuándo se tendrá todo ya listo el presupuesto 2026? Ya. Una vez que hayamos realizado todo este proceso de sistematización de las ideas y proyectos que la ciudadanía planteó, porque recordemos que por eso se llama presupuesto participativo, porque es la parte del presupuesto que la ciudadanía prioriza. Entonces, al momento que sistematicemos estos proyectos, pasan a la parte técnica, que es planificación. Ellos los prioriza y hace una propuesta de priorización. Propuesta que será presentada en la próxima asamblea, que es el 17 de octubre, para continuar con el siguiente paso, que es la segunda asamblea conforme al COTAD, en donde hacemos ya la priorización de obras y proyectos.
Una vez concluida esa fase, vamos a la siguiente, en donde ya se pasan a las mesas de trabajo ya, en cambio, con la comisión de finanzas, para antesala al tratamiento ya en el seno del Consejo y la aprobación con la tercera asamblea. Ahí culminamos con todo esto. Ahí culminamos con todo el proceso, se presenta ya en el seno del Consejo después de la tercera asamblea y ya es decisión de los ediles del tema de la aprobación. Ingeniera, en la parte final y agradeciéndole por el tiempo para este espacio, a la ciudadanía, ¿cómo le garantizamos que la priorización de obras que ellos tienen van a ser ejecutadas en el próximo año? Justamente el trabajo que se ha hecho desde estas dependencias en conjunto con planificación, en tener ahora una metodología, porque le comento que anteriormente no había ningún instructivo, ningún documento que me permita calificar o decir cuándo sí o cuándo no un proyecto entra, porque pareciera sencillo esto de priorizar, pero el momento en que decidimos hacer un proyecto, le pongo solo un ejemplo, el proyecto de Tres Carabelas. Usted debe haberlo oído mínimamente 20 años o 30 años del requerimiento. ¿Por qué no se ha realizado? Por justamente no haber cumplido todas estas condiciones para ser viable. Porque no es necesario solamente voluntad, es necesario que se cumplan con estos parámetros para poder ser viable y poder ser realizable y ejecutable. Entonces la ciudadanía, yo sí quisiera hacer un saludo, un agradecimiento y que esté consciente que desde nuestras dependencias municipales, por la voluntad de la señora alcaldesa, ha sido que tratemos de ser lo más conscientes en el tema de priorización, lo más próligos con el tema de la información y sobre todo que tratemos de hacer un presupuesto que permita beneficiar a mayor ciudadanos en Ambato. Esta fue la entrevista con la ingeniera Nancy Mullo, secretaria de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Ambato. Nos estaremos viendo en una próxima edición.